Buenos días, profe. Muy buenos días, señor. ¿Cómo amanece? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a esperar un minutico más mientras llegan sus compañeros. Bueno, apenas hay 3, 8 y 3. Bueno, estos 40 minutos aquí se van súper rápido, lo que siempre hemos dicho. Bien, entonces, jovencitos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a admitir aquí a Juliana. Vamos a continuar en este sentido con el análisis que estábamos haciendo en el día de ayer sobre la conformación y la estructura general de la tabla periódica. Yo les acabo de escribir ahí al grupo la hora de inicio de la clase y que si usted tiene la posibilidad de tener ahí a la mano o en su celular o en su computador o en su cuaderno, en su agenda, una tabla periódica física, comparemos lo que nosotros estamos diciendo acá con lo que usted tiene ahí en su tabla periódica para evitar inconvenientes. Entonces tratemos de hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, decíamos que eso que tenemos ahí físico y de lo que hablábamos ayer no salió de la nada, ni salió porque lo buscamos en Google, sino que se deriva de un trabajo de científicos de muchos siglos atrás, mucho tiempo atrás, incluso desde por allá de la época prehistórica, en la antigua Grecia, que se empezó a hablar del átomo, luego con todas esas etapas que vimos a comienzo de año, con respecto al flogisto y todo lo demás, se fue organizando esa tabla periódica. Algunos pensaban que podían organizarse en grupos de 3. Aquí en este esquema no aparece, por eso les comentaba ayer, no aparece Newlands, no aparece Dobereiner, no aparece Alejandro Dumas, no aparece Aristóteles, pero igual me toman como referencia los últimos 3. Moseley, número atómico, Meyer y Mendeleev, que organizaron el esquema de tabla que nosotros conocemos hoy día, pero lo organizaron en virtud del trabajo propuesto por Moseley del número atómico. Meyer me hablaba de volumen atómico, o sea, eso que tiene que ver con el radio, que a mayor número de electrones, mayor masa. No sé si alcancemos hoy a hacer ejercicios de esos, pero de pronto en la próxima semana sí. Y el señor Mendeleev, que trabajaron juntos con respecto a la valencia. ¿Qué organizaron ellos? Ese esquema, tanto en grupos o familias, como en periodos o filas. Recordemos que los grupos pueden ser A o B, los A si son representativos, los B si son transición. Se identifican por letras A, B y por números romanos, mientras que los periodos son filas, me indican el número de niveles de energía que tiene cada elemento y está identificado por números arábicos, desde el 1 hasta el 7. En cambio, en los grupos, decíamos ayer, que eran las columnas verticales y que cada grupo tenía una cantidad. Tan es así que trabajamos 2 cifras ayer. Trabajamos según los periodos 118 elementos distribuidos, 2 en el periodo 1, en el periodo 2 y 3 de a 8 elementos en cada uno de esos periodos o filas, en el periodo 4 y 5 de a 16 elementos en cada fila, y en el periodo 6 y 7 de a 32. Eso nos daba una sumatoria, obviamente, total de 118. Pero luego hicimos el ejercicio de contar solo por los grupos A. Y decíamos que en el grupo 1 habían 7 elementos. Que en el grupo 2, al igual que en el grupo 8A, habían 6 elementos en cada grupo. Y que
En el grupo 3, 4, 5, 6 y 7, habían 5 elementos en total en cada grupo de esos, que me daba 25. Más los que llevábamos, me daba un total de 44 elementos dentro de los grupos A. Cada grupo tiene un nombre. Cada grupo tiene una capacidad. Cada grupo tiene una característica. Precisamente esas características o propiedades, como me dicen aquí, habíamos hablado de algunas de ellas: número atómico, valencia, electronegatividad y demás. Esos grupos, yo les decía que aquí había un error, porque los de transición podían ser terminados en D y en F, en cambio los representativos podían ser en S y P. Eso lo vamos a complementar en el día de hoy. Pero nos hizo falta mencionar esto. Por ejemplo, tratar de mencionar esto. Si los elementos podíamos clasificarlos, ayer los mencionábamos, como metales, no metales o metaloides, esos elementos agrupados en esa categoría están 118 en la tabla periódica, cada uno con su nombre, con su símbolo diferente y obviamente con características como la masa atómica y el número atómico específico para cada uno de ellos. Se ordenan, ya lo sabemos, por grupos y periodos, lo cual me conforma la popular ley periódica, que es aquella que me dice que dado cierto grupo, las propiedades se vuelven a repetir. Por ejemplo, las propiedades de los elementos del grupo 1, en donde está el hidrógeno y compañía, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todos esos se parecen en algo. Y ese algo es una característica en común. ¿No es que por eso se le llaman familias o grupos? Y esas propiedades en común se le llaman leyes periódicas, como cuáles: radioatómico, electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica y demás, en virtud de la tabla periódica. Pero para nosotros hablar de esos elementos químicos, ya este tema lo habíamos abordado en el periodo anterior. Hablábamos de electrones, protones, neutrones y cómo se ha venido organizando todos esos modelos atómicos hasta llegar a este tema, que es el que pienso tocar en el día de hoy: distribución de electrones. Ahí vamos a tener que hacer unos ejercicios para demostrar el por qué los elementos están en el grupo, discúlpenme un segundito, están en el grupo en el que se presentan en la tabla periódica. Bueno, aquí te estás dando cuenta que este esquema estaba incompleto. Yo traté de corregirlo allí. Grupos desde el 1 hasta el 8, tanto A como B. Sabemos que hay 18 columnas en totales, pero de esas 18 columnas en totales, solo 8 son para los grupos A, 10 para los grupos B. Pero no es que existan 10 familias B. Existen las mismas 8 familias B en cantidad que las del A. La única diferencia, voy a ver si me permite la calidad de la... Bueno, ahorita compartimos desde internet un esquema de tabla periódica para indicarles qué es lo que pasa, por qué aparecen más familias B aparentemente que A. Los periodos siguen siendo 7, lo dijimos, y aquí tenemos las propiedades periódicas en función de la ley periódica: tamaño atómico, afinidad electrónica, potencial de ionización y electronegatividad. En ese sentido, esa tabla periódica me obedece a esta conformación. Hay unas zonas específicas: representativos, grupos 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y estos son los metales de transición. Se le pueden llamar centro o externo a las 10 columnas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 columnas existentes entre la familia 2A y la familia 3A.
Por eso se le llaman transición. Están entre las A, las familias B. Estas filas que vemos aquí debajo, que aparentemente estarían por fuera de la tabla, en realidad no lo están. Porque esta fila superior debería continuar en la fila sexta. No es que por eso nos daban 32 elementos. Porque hay 18 aquí. Normalmente porque son 18 columnas, tienen que haber 18 elementos. Y hay 14 acá, me da 32. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 superiores y 18 que están en el periodo 6, me da 32. Lo mismo que me da acá en el periodo 7. Por eso, estas dos continúan acá. Profe, ¿por qué las sacan? Aparentemente se sacan para darle una presencia mejor, una organización mejor a la tabla periódica, ¿verdad? Esa es la razón. Mira, esta era la que quería compartirles, comenzar por compartirles hoy, pero obviamente haciendo un repasito de lo de ayer. ¿Cómo se llaman las familias? Aquí están. La familia 1A, que tiene 7 elementos, desde el hidrógeno, litio, sodio, en fin, se le llaman metales alcalinos. La familia 2A, que puede ser con números romanos o números arábigos, pero acompañados por las letras A, se le llaman alcalinotérreos. Si usted me compara esa diapositiva con esta diapositiva, encuentras un error. Mira que aquí en el 2, por eso yo no puedo creer todo lo que me diga Internet. Ahí escuchamos hablar de las fake news y todo lo demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué caramba me lo muestran a la misma altura del grupo 1? Si en el grupo 1 hay 7 elementos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta tabla tiene un error porque el grupo 1A tiene 7 elementos y el grupo 2A tiene 6 elementos. Comparemos esa forma de la tabla con esta. Mira que esta está más alta, tiene un elemento más que los alcalinotérreos. Entre el 2A y el 3A, o bien sea el 13A, si usted decide contarlas ascendentemente, también puedes. Igual son 18 columnas, desde la 1 hasta la 18. Pero para no confundirnos, entonces las que son B las colocaremos entre la 2A y la 3A. Mira, aquí te lo están explicando, mira, ve. Te dicen, por ejemplo, ahorita regresamos aquí, que en la 3A se le llaman metaloides o térreos, perdón, porque alcalinotérreos son estos. Metaloides, decíamos ayer que no eran ni metales ni no metales, eran unos elementos intermedios. Los del 4A le llamamos carbonoides. Esto te queda en el video, no es necesario que escribas todo eso. Los del 5A, o bien sea la 15, son los nitrogenoides, donde está el nitrógeno, fósforo, arsénico y compañía. La 6A, o donde está el oxígeno, se le pueden llamar anfígenos o calcógenos, que significan también formadores de cales o de óxidos, calcógenos. 7A se le llaman la familia de los halógenos o formadores de sales. La 8, o bien sea la 18, se le llaman gases nobles o grupo 0. Las B, que serían estas, transición centro o externa, me dicen que la familia 3B es la del escandio, la del 4 del titanio y en fin. Pero quiero que miremos esta. La 8, la 9 y la 10 en realidad no son independientes, sino que estas
me conforman un mismo grupo, una misma familia, porque tienen, creo, si no estoy mal, unos 9 o 12 elementos. Como tienen 9 o 12 elementos, pues los dividen en 3 columnas seguidas, pero hacen parte de una misma familia. Como es tan larga, si colocamos 12 elementos aquí, imagínate, la forma que presentaría esta tabla sería deforme. Es como una manera estética de organizar las cosas. Estaría la del cobre y la del zinc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También hay 8 columnas tipo B. En la fila sexta, que es donde está el lantano, van a seguir los lantánidos. Me disculpan un segundito, que sería esta señora que vemos aquí. Esta es la serie de los lantánidos que van a continuar después de este elemento lantano que tenemos en el periodo número 6 o sexto de energía. Y el actinio sería este señor, y el elemento que sigue después del actinio, le llamaremos a todos estos que están aquí en naranja como los actínidos que ellos me mencionan en este grupo. Lantánidos y actínidos que hacen parte de los elementos de transición externa o centro, le llamamos tierras raras, y que harán parte también de los elementos de transición. ¿Cómo hacemos nosotros para comprobar de que en realidad un elemento X, disculpen un segundito, un elemento X tenga un grupo definido en la tabla periódica? Vamos a compartir esto. Vamos a ver si logramos hacer el ejercicio que estamos proponiendo. ¿Están viendo la imagen que les estoy mostrando allí? ¿Alguien me confirma? ¿Hola? Sí, profesor. Ok, gracias, muy amable. Voy a ampliarles esta. Estoy aquí en internet. Vamos a ampliar eso. Vamos a ampliar esta. Esta es la tabla periódica moderna. Todo ese montón de cosas que hemos dicho nosotros subyace aquí. Mira, por ejemplo, grupo 1, míralo aquí. Dijimos que eran 7 elementos. Aquí están. Desde el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. 7 elementos que va a ser parte cada uno de ellos de un nuevo periodo. Periodo número 1, el hidrógeno y el helio. Periodo número 2, dijimos ayer que eran 8 elementos. Mira, 2 aquí, perdón, 2 aquí y 6 de este lado. 2, 4, 6, más 2 aquí son 8. En la fila número 3, 2 aquí y los mismos 6 acá son 8. Pero la 4 y la 5 se parecen en que hay 18 elementos. En la 4, 18 elementos. En la 5, por donde está pasando la manito. Pero la sexta, voy a subir un poquitín y voy a ampliar. La sexta tiene 18 elementos, pero va a tener 14 por fuera. Mira aquí el lantano. El lantano, que es el número atómico 57.
El 57 debería estar después del 56 matemáticamente. Míralo aquí. Vemos el bario 56 que está en el grupo 2A. Míralo aquí, bario 56. Si nota usted que después del 56 está el 71, claro, ¿qué pasa? Que si no hubiesen sacado esa sexta fila de allí, la tabla hubiese quedado desproporcionada, la misma explicación que dimos para acá. Sacan el lantano, al igual que el cerio, praseodimio, niobio, etcétera, 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 como elementos constitutivos de la tabla, pero que siguen en el periodo número 6. Mira, 57, 58. ¿Qué número debería ir antes del 71? 70. Míralo acá. Perdón, 70. Míralo acá. Después del iterbio, debería seguir el 71, que es el lutecio, hafnio, tantalio, wolframio, en fin. ¿Cierto? En ese caso, la serie de los lantánidos sigue en el periodo 6. El primer elemento de los lantánidos es el cerio, que es el 58. Lo mismo sucede con el actinio. Notamos aquí que el número atómico es 89. Matemáticamente, antes de 89 tiene que ir 88. Si yo lo busco acá, mírelo, 88, que es el radio, ¿cierto? Radio, 88. Luego sigue el actinio, que es 89. Si notas, después del 89 debería ir el 90. Aquí aparece el 103. ¿Sí ves la descomposición que hay allí? Entonces, esta señora fila que sigue desde el 89, 90, 103, antes del 103 debería el 102. Mírelo acá, 102. Continúa 102, que es el elemento último de la serie de los actínidos, con el laurencio, 103. Si seguimos esa línea, debería darme, míralo, 118, que decíamos ayer. Entonces, todo lo que hemos dicho ayer es para confirmar que la tabla periódica que usted tiene a la mano debe tener una explicación para eso. Y es la que precisamente estamos dando en el día de hoy. Voy a irme al centro. Mira aquí. Entre el 2A, un segundito, voy a bajar. Aquí, entre el 2A y el 3A, o bien sea 13, si los cuentas ascendente, como decíamos, aparecen 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero estas 10 columnas no significa que sean 10 familias diferentes, como decíamos ahorita, son solo 8. Donde está el hierro, cobalto y níquel, los 3, mira, 4, 8, 12. Estos 12 elementos hacen parte de la misma familia, que es la familia 8B. Igual me siguen dando 8 columnas, 8 familias, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque la 8, la 9 y la 10 me conforman un solo grupo. Profe, ¿por qué nada más lo hicieron con el hierro, cobalto y níquel? ¿En qué se parece el hierro, el cobalto y el níquel? En que son metales muy resistentes, sobre todo el hierro, sobre todo el cobalto. Y el níquel es un metal de explotación minera en nuestro país, al igual que el oro. El oro tiene como símbolo químico AU, míralo acá. Mercurio, zinc, paladio, rutecio, en fin. Todos esos elementos químicos
van a tener muchísima información. Mira, por ejemplo, masa atómica, punto de fusión, distribución electrónica, densidad, símbolo químico, lo que significa. Lo que pasa es que al ampliar se pierde ¿cómo es que llaman eso? La claridad en la imagen. Pero igual hay una manera para explicar nosotros por qué el boro, por ejemplo, es el quinto elemento de la tabla periódica y está ubicado en el grupo 3, en la segunda fila. Grupo 3, míralo aquí, o 13, si cuentas ascendentemente. ¿Cómo así? ¿Por qué no comienzo aquí como el 1? No, porque este es el elemento número atómico 2. Antes del 2 tiene que estar el 1, míralo. Entonces esta es la primera columna, segunda columna, tercera, cuarta, quinta, bla, 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 13, 14, bla, 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 18. Eso es ascendente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mirar cuántas formas diferentes hay para yo comprobar la posición que tienen los elementos, sobre todo los A, que es lo que nos interesan por ahora, en la tabla periódica. Para eso voy a dejar de compartir y me voy a ir a la pizarra. En esa pizarra vamos a tratar de resolver ejercicios que se llaman ejercicios de distribución electrónica. ¿Cómo compruebo que en verdad el boro, por ejemplo, es el quinto elemento de la tabla y que además de eso está en el grupo 3, periodo 2? Vamos a comprobar eso. Para comprobar eso, a ustedes les enseñaron en biología, me imagino, lo siguiente. Les hablaron del diagrama energético. Ese diagrama energético me explica que hay 7 grupos en la tabla periódica. Falso, profe, que hay 7 períodos en la tabla periódica. ¿Qué serían esos números azules que tenemos ahí? Del 1 hasta el 7. Y que en cada uno de esos niveles de energía hay un total de electrones máximos que pueden caber. Por ejemplo, en el primer nivel solo hay 2 elementos en la tabla periódica, que es el hidrógeno y el helio. Claro, entonces recordemos que la letra S vale 2, que la letra P vale 6, que la letra D vale 10 y que la letra F vale 14. Además de eso, voy a recordar esta fórmula. 2 por n cuadrado. ¿Qué significa la n? La n es un número que va desde el 1 hasta el 7. Para yo saber máximo cuántos electrones caben en cada nivel. Recuerda que la n significa nivel. Si yo reemplazo esta fórmula aquí, reemplázame la n por 1. 1 al cuadrado. 1 por 2, 2. ¿Qué letra utilizarías? La S, que vale 2. Míralo aquí. Ahora reemplázame la n por 2, que es el siguiente nivel. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. ¿Cuántas letras usarías para organizar 8 elementos? Pues la S y la P, porque 2 más 6 me dan 8. Entonces, perdón. Ay, bendito sea Dios. Di donde no era. Me disculpa un segundito. Voy a dejar de compartir y regreso. Listo. Decíamos que si ya estamos en el segundo nivel de energía, no van a caber la misma cantidad de elementos que caben en el nivel número 1. Porque 2 al cuadrado te da 4, por 2 te da 8. Si sumo ascendentemente las letras,
¿Cuántas letras necesito? Necesito solo 2 letras, la S y la P, porque 2 más 6 me da 8. Por eso te decían en biología que en el segundo nivel cabían 2 subniveles, el S y el P. Juanca, estás entrando muy tarde, ya me quedan 9 minutos apenas. Si reemplazas la N por 3, tercer nivel, tercera fila, 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Ya no necesitas solo 2 letras. Vas a necesitar ahora 3 letras para albergar 18 electrones que me salen al reemplazar la N por 3. 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Por eso el profe de biología te decía que en el tercer nivel utilizábamos 3 letras. La S, la P, ¿y cuál es la otra? La D. Profe, ¿por qué se repite el 3? Porque estamos en el tercer nivel. En el 4, o cuarto, 4 por 2, 16 por 2, 32. Ahora necesito los 4 subniveles, porque 2 más 6 me da 8, más 10 me da 18, más 14 me da 32. Por eso el profesor de décimo, o perdón, de octavo, de noveno, por allá te decían que en el cuarto nivel se utilizan los 4 subniveles. 4S, 4P, 4D, ¿y qué letra viene? 4F. Ahora voy a relacionar que estas letras van a estar de acuerdo con la zona que tienen los elementos. Claro, por eso decíamos ayer zona S, zona SP, zona D o zona F. Esas letras se distribuyen en virtud de la capacidad que tengan los elementos según sus números atómicos. Del quinto elemento o del quinto nivel, perdón, en adelante se repiten las mismas 4 letras. Entonces trabajamos aquí 5S, 6S, 7S, 5P, 5D, 5F, 6P, 6D, 6F. Me disculpan ahí la grafía. 7P, 7D, 7F. Eso que estamos haciendo nosotros lo hizo un físico. Ese físico era de apellido Moller. Y a él se le atribuye la creación del diagrama energético de Moller para hacer ejercicios de distribución electrónica. Pero si te das cuenta, para llegar al F, tengo que pasar por el D, por el P, por el S. Entonces, te decían en 10º grado que esto debía ser en forma o diagonal. El orden en que se debían llenar los niveles no era como yo quisiera, era en forma diagonal. Y me aparecía, no sé si te acuerdas, de estos niveles de energía, pero con un orden secuencial. Y ese orden secuencial me sirve para realizar ejercicios de distribución electrónica. ¿Qué significa distribución? ¿Cómo organizo los electrones para comprobar de que el boro está en el grupo 3 y está en el período 2? Bueno, ya eso lo solucionaron unos científicos físicos, porque esto es movimiento de electrones, física clásica,
unos físicos anteriores. Hay 3 maneras de resolver ejercicios de este tipo. Probablemente usted solo le explicaron uno. Sí, pero yo no puedo permitir que usted, estudiante de 10º, se quede con la explicación que le dieron en 8º. Muy buena y lo que sea, pero está incompleta. Una forma de hacer ejercicios es una forma general, la que te explicaron en 8º. Sirve, sí, pero no mucho. Hay otra forma, aplicando matemáticas, es la forma de coordenadas. Esa no la hemos visto. Me encanta porque estamos en grado 10. La forma de coordenada. Y pasando de esas coordenadas yo puedo hacer gráficos. Ah, bueno, perfecto, eso es mucho mejor. Gráfica. Estas 3 formas que estoy escribiendo aquí en tinta verde es para hacer ejercicios de distribución. No me alcanza el espacio. Ejercicios de distribución electrónica. Entonces, antes de seguir con eso, hoy estamos dando toda la fundamentación. Ya me quedan 3 minuticos, me están avisando aquí. ¿Qué es eso de coordenada? Voy a guardar, borro y continúo. Coordenada, según física y matemáticas. Bendito sea Dios. Cuando uno quiere no perder tiempo, entonces allí algo pasa. Según matemáticas, un plano cartesiano, me disculpan la grafía, insisto, me dicen tiene 2 sectores. Matemáticas me dice que ese es el eje X y que este es el eje Y. Pero en física a mí me hablan disque de vectores y me hablan de las características de los vectores. O algún profe me habla de tercera dimensión o rotación. O en este computador yo puedo mover una imagen que me mandaron y que está patas para arriba, dice uno vulgarmente. Y aparece un icono, mover o girar a la derecha, girar a la izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba. Y eso me va a dar a mí una tercera dimensión. Esa tercera dimensión en el plano cartesiano la conseguimos en la intersección entre el eje X con respecto al eje Y, y a esa tercera dimensión o coordenada le vamos a llamar coordenada Z. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque me están diciendo que necesito coordenadas. En ese sentido, para el subnivel S, P, D y F, hay un movimiento específico de coordenadas. Por ejemplo, sabemos que en el S caben 2 electrones, que en el P 6, que en el D 10 y que en el F 14. Bueno, esos 2 electrones, uy, me queda menos de 1 minuto. No alcanzamos. Vamos a dejar ahí para que no me quede eso allí inconcluso y retomamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Entonces en la siguiente clase retomamos las coordenadas y empezamos a resolver ejercicios sencillos porque sé lo del tiempo y sé sobre la situación de esta cuestión de conectividad. Profe, ¿qué día damos clases nosotros? Nosotros en 10º B trabajamos martes y miércoles. O sea que nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Bueno. Yo les estoy Ay, avisando. profe, yo nunca había entendido ese tema y hoy lo entendí. Ajá, perfecto.